esa persona se accidentaría rápidamente si es muy sumiso, tiene alto dolor psicológico, está lleno de ansiedad, es valiente, tiene baja velocidad de reacción, tiene alto control emocional. Tanto responsabilidad como razonamiento no lograron puntuar fuertemente. Son, digamos, las dos variables que menos impactan el perfil. Este es el resultado. Empiezo digamos, lo que a mí me parece más apasionante, más impactante, que es la investigación donde tomamos el total de accidentados en los últimos años en esta industria carbonífera del Cerrejón y los comparamos contra un grupo control con el método de sujetos apareados de la misma edad, el mismo sexo, el mismo cargo, la misma antigüedad. Y esta es una presentación de la herramienta Axis, probada ya, acabamos de aplicar hace unos meses en la Fiscalía General de la Nación a 5.800 portadores de armas de la Fiscalía, todos los portadores de armas, fiscales, escoltas, investigadores que llevan armas y gente de alto riesgo, y sacamos todo un informe para presentar a la subdirección de la Fiscalía. Estas son las 9 variables, están agrupadas en 4 áreas, ahora les voy a explicar, pero quiero presentar aquí el informe sistematizado. Esto sale para cada persona y también el sistema nos permite sacar un informe global, o sea, una hoja de Excel con todas las calificaciones y con todo este texto si es necesario. Una herramienta ya aprobada, que fue sistematizada, ya metida en la web, se puede aplicar desde cualquier dispositivo que entre en la web, una tableta, un celular, un computador. Eso la hace pues muy flexible. Vamos entonces a mirar todo de lo que se trata este trabajo. Es una estrategia para reducir índices de accidentalidad, evaluando el perfil. Es decir, si conocemos las características internas que llevan a que la persona se accidente, podemos evitar los accidentes y podemos evitar que algunas personas lleguen a posiciones de alto riesgo externo. De manera que Axis mide los factores internos, mientras que la evaluación de riesgo ocupacional mide la parte demográfica, la parte externa, si yo veo bien, etcétera. Y las condiciones del trabajo, si es de día, si es de noche, si es de madrugada, si el piso estaba resbaloso, si tenía las botas, todos esos factores externos. Axis se enfoca en medir los factores internos, que son 9 factores internos bien diferenciados. Y esos factores fueron probados con una población de accidentados y no accidentados. Es decir, tenemos una herramienta válida que mide la diferencia entre un perfil y otro perfil, entre el que se accidenta y no se accidenta. Y van ustedes a ver unas características bien interesantes que nos hacen decir esta persona se tiene que accidentar. Entonces, como les decía, está sistematizada, se responde en un aplicativo web muy fácil. Ustedes van a recibir de parte del ingeniero Carlos Puentes, que es el encargado del aplicativo, de la instalación, van a recibir un manual, pero no tiene nada de raro como meter un usuario, un password y entrar a la plataforma. Y cualquiera lo puede responder en cualquier computador y solamente un equipo es desde el que se puede evaluar, se puede hacer la calificación. Eso pues es la parte técnica, pero más importante es que comprendamos el modelo teórico, el modelo de personalidad accidentable. Este es un ejemplo del informe que sale. Este es el resultado, empiezo digamos, lo que a mí me parece más apasionante, más impactante, que es la investigación donde tomamos el total de accidentados en los últimos años en esta industria carbonífera del Cerrejón y los comparamos contra un grupo control con el método de sujetos apareados de la misma edad, el mismo sexo, el mismo cargo, la misma antigüedad. 5 áreas que mide el Axis: emocional, que tiene que ver con mi respuesta, digamos, desde el límbico, eso es como dolor psicológico, rabia, emociones, estrés, todo eso. El área intelectual, que tiene que ver con la respuesta del cerebro, que tiene que ver con si yo soy de hemisferio izquierdo o derecho, si mi inteligencia es alta o baja. El área física, que tiene que ver con la velocidad de reacción. Y el área de relaciones interpersonales, que tiene que ver si yo soy sumiso, dominante, o si soy capaz de ocultar mis emociones con una máscara social. Eso es interesante. Y el área ética, que es qué tan responsable es la persona. Vamos a mirar entonces los 9 elementos, las 9 escalas del Axis, cómo se van a agrupar. Y tenemos como objetivos identificar personas específicas con perfil de personalidad accidentable desde su nivel interior de riesgo. En la investigación que hicimos encontramos que empresas muy disciplinadas, de muy alto nivel, como la Carbonera del Cerrejón allá en La Guajira, que tienen excelente entrenamiento, excelentes equipos de protección, disciplina en los permisos de trabajo, todavía tenían gente que se accidentaba. Y cuando aplicamos la prueba, encontramos que la única explicación posible de ese resto que no se podía explicar era perfil de personalidad. Es decir, que hay un gran grupo
de características globales que producen el accidente, externas e internas, y las características de personalidad tienen un impacto importante. De manera que vamos a identificar un perfil psicológico de personalidad accidentable para valorar ese riesgo en pérdida de vidas y pérdida de valor. ¿Sí? Si no conocemos esto, la persona sigue trabajando y llegado el momento en que está la situación externa, unida a esa situación interna, se produce el accidente. Agregar valor a las metas de disminución de accidentes y fortalecer el proceso de selección, porque sería terrible contratar a una persona con un alto perfil de riesgo para un cargo de alto nivel de accidentalidad, de alto nivel de riesgo externo. Entonces, esto nos puede ayudar a fortalecer el proceso de selección y a poder hacer ese proceso de análisis de salud ocupacional. Que comparamos solamente la variable diferenciadora, era accidentado o control. Y encontramos características en esta población que lograban discriminar efectivamente a la gente. Aquí están las 9 escalas, que son velocidad de reacción. Encontramos que los que no se accidentan son más rápidos. Responsabilidad, los que no se accidentan son más responsables. En razonamiento encontramos que es posible que algunos de muy alta inteligencia se accidenten, pero eso no lo comprobamos en el siguiente estudio. Pensamiento teórico es muy importante porque es que tanto la persona se distrae, y esto nos llamó la atención, que sí tiene efecto cuando la persona está englobada, distraída. Fuerza interior es un factor tremendo que es lo que podríamos llamar valentía. Valentía es la capacidad de ser lanzado, arrojado, aventurado, la capacidad de no me importa, yo lo hago, que es grave a nivel de salud ocupacional. En el ejército el valiente es importante porque puede dar la vida por la patria, pero en seguridad no, es lo contrario. Le preguntamos a los supervisores de seguridad, ¿usted qué quiere? ¿Un trabajador valiente y lanzado o un trabajador cobarde? Todos decían cobarde, no nos interesa que se muera. Es mejor que diga, tengo miedo, a que diga, yo lo hago y se accidente. Entonces, esto es interesante, esta fuerza interior es como lo que yo he llamado valentía, pero la valentía unida a problemas emocionales como dolor psicológico es terrible. Entonces, dolor psicológico es la variable de más impacto, la variable más importante, y es un profundo sufrimiento que viene desde el embarazo, o sea, desde sufrimiento fetal, maltrato, heridas de abandono, de agresión, de abuso, dolor profundo, rabia inconsciente, es decir, una respuesta típicamente del cerebro límbico, por tanto es una respuesta profunda que no tiene que ver con el nivel de pensamiento ni inteligencia, o sea, está en lo profundo. Y esta variable, además de que es bien fuerte, es persistente, es la que más discrimina. O sea, para mí esta es una de las más importantes. Y la otra que también tiene mucho peso es sumisión. Encontramos que las personas sumisas se accidentan mucho más porque obedecen órdenes inseguras. Es decir, hay una lucha en las empresas entre producción y seguridad y siempre gana producción. Entonces encontramos que cuando entrevistábamos a las personas accidentadas que caracterizadas por bajo nivel de dominancia, o sea, sumisos, encontrábamos que fácilmente podían decir, súbase sin casco. Bueno, está bien, y se subían, obedecían órdenes inseguras. Entonces, la sumisión va en contra de la seguridad. Entre más sumiso, más accidentable. Control emocional es una variable interesante que no es tan impactante, pero sí tiene que ver en que la persona no muestra si está angustiada o no. Pone una pantalla social y yo no puedo ver si está preocupado o no. Eso se llama control emocional. Tiende a incrementar un poquito la accidentalidad. Y la última, que es ansiedad, es el estrés, la respuesta de miedo ante una situación, la respuesta de angustia, que puede paralizar a la persona cuando necesita reaccionar. Estas 9 variables nos dan un perfil de la persona accidentable. Entonces, esta fue una de las investigaciones. Aquí está otra investigación donde comparamos con toda la población y el resumen nos dio 2 modelos de comparación. Y finalmente encontramos esto. La personalidad accidentable tiene estas características. Esta persona se accidentaría rápidamente si es muy sumiso, tiene alto dolor psicológico, está lleno de ansiedad, es valiente, tiene baja velocidad de reacción, tiene alto control emocional. Tanto responsabilidad como razonamiento no lograron puntuar fuertemente. Son, digamos, las 2 variables que menos impactan el perfil. Pero el perfil, entre más alta la variable, o sea, las que están arriba tienen más peso en que la persona se accidente. Es decir, al comparar a través de un modelo de análisis discriminante, la correlación entre la variable y el perfil accidentable, encontramos que las demás pesos son estas 4, o sea, sumiso, dolor psicológico, ansioso y valentía. Y velocidad de reacción ayuda también. ¿Qué encontramos? Que las personas de reacción lenta, con tiempo de latencia lenta, que son estas de baja velocidad de reacción, tienden a accidentarse más, porque muchos accidentes se evitan en el último segundo y es por una reacción rápida. Es decir, que velocidad de reacción podrá producir cuasi accidentes, pero no accidentes, cuando la persona en el último segundo logra evitar el accidente. Eso importa. Cuando hemos visto nosotros unos conductores de servicio público, de los servicios públicos anteriores que iban a toda y en el último segundo evitaban el accidente, y siempre hacen así, en un trayecto de 1 hora uno los ve 4 o 5 veces evitar por un segundo porque tienen esa alta velocidad
de reacción y uno las ve. De manera que este sería la diapositiva más importante de toda la presentación, que es el modelo que descubrimos estudiando personas accidentadas. Es decir, esto no viene de la teoría ni de la genialidad, sino viene de descubrir a través de una ecuación diferenciadora cómo es la composición del perfil. De manera que eso nos da un análisis bien interesante. Es decir, que hablándolo en palabras, el perfil del posible accidentado, primero están las siglas de la variable, ¿cómo sería? Sumiso, dominancia baja, dolor psicológico alto, más, ansioso, estresado, valiente y temerario, de reacciones lentas y que no expresa emociones. Esta persona, si encontramos a alguien con todas esas características, definitivamente tenderá a accidentarse. Y entre más arriba las características, pues más impacto tienen. La primera es sumiso, que está a la par prácticamente de dolor psicológico, o sea, esas dos. Pero lo más interesante es que si una persona es valiente y está llena de rabia, puede rápidamente buscar el sacrificio. Algo muy importante es que cuando la persona tiene todo ese dolor emocional acumulado, que llamamos dolor psicológico, esa amargura, el término más acertado que logramos encontrar fue dolor psicológico. Cuando encontramos esa amargura y lo asociamos con valentía, tenemos una bomba, ¿correcto? Entonces, una persona sumisa que dice, métase allá, sí, listo. Y dice, voy a salvar una máquina. Por ejemplo, encontrábamos personas que tenían este perfil, que se sacrificaban por salvar una máquina que estaba asegurada, pero lo hacían simplemente porque les parecía casi que necesario lanzarse, ser heroicos, ser temerarios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque había un gran dolor psicológico. Entonces, estas variables son importantes y las encontramos en la entrevista que hace trabajo social a los accidentados que sobreviven. Aparece este perfil. No, yo tengo muchos problemas, tengo mucha rabia, tengo mucho miedo, mucho estrés, pero yo me limito a lo que sea. Es decir, aparece ahí en sus diálogos. Características de las escalas, características estadísticas. Las escalas son independientes entre sí. Es decir, ninguna tiene una alta correlación con otra de manera que midan lo mismo. Cada una mide alguna dimensión diferente de las otras. Todas son necesarias, es decir, no podemos quitar una porque nos va a dejar faltando información. Pero si tenemos que escoger, las de arriba son las más pesadas que las de abajo, o sea, no vamos a quitar sumisión de la escala, pero todas nos ayudan a mirar cómo es que funciona la gente. Ventajas, pues como les dije, la aplicación sistematizada es una prueba estable, no se da interferencia entre una y otra aplicación porque no es una prueba de memoria, entonces normalmente no se recomienda aplicarla 2 veces porque los resultados van a ser prácticamente idénticos y no va a haber una mejoría porque la personalidad es algo estable, algo que hay que entender. Es que aquí no estamos hablando de opiniones, de formas de pensar, de criterio, de valores que pueden cambiar. No, aquí estamos hablando de características estructurales de la personalidad. Si yo le digo a un psicólogo cuánto me cobra por volver una persona súper sumisa, dominante, y cuánto me cobra por una persona llena de rabia y de dolor, volverla pacífica y alegre, me va a decir, no le puedo cobrar porque no me puedo comprometer a eso. O sea, son características profundas que en la literatura está que se producen de la concepción a los 3 años. O sea, es todo ese proceso de dolor, de amargura, de sufrimiento. ¿Qué hemos encontrado? Se puede aplicar, como les decía, con un rango mínimo de 6º grado, pero es posible aplicarla leyéndola en voz alta. O sea, no se alteran los resultados. Ya hemos hecho análisis estadísticos de pruebas aplicadas a personas analfabetas funcionales y no hemos encontrado dificultades. O sea, la prueba sigue siendo consistente y los muestra tal como son. Lo hicimos hace bastantes años con unos empleados de una empresa de aseo de Bogotá, una de las empresas privadas. La psicóloga se le ocurrió, como eran casi todos analfabetas, los recolectores, los tripulantes, lo llaman allá, de vehículo de aseo, ella se le ocurrió leerlas. Y cuando hicimos el análisis estadístico, tal cual, o sea, había confiabilidad en la medida, de manera que eso lo podemos entender. Objetivo, medir características de personalidad. Entonces, aquí les voy a explicar a partir de esto las 9 variables como el texto para que ustedes lo puedan entender. Esto viene en el informe. Al principio no lo colocábamos, solo colocábamos el resultado, pero como encontramos que el informe pasa a otras personas, por ejemplo, al médico ocupacional que va a analizar ese informe junto con los demás evaluaciones de laboratorio, de pruebas y otras pruebas físicas y todo eso. Entonces, este texto se incluyó en el informe, ¿sí? Entonces, quiero dejar esto claro porque para más claridad, este texto siempre va a aparecer y después de ese texto, el análisis de la persona. El evaluado o el sujeto presenta esto y esto y esto. Entonces, fuerza interior, como les decía, es valentía, es esa capacidad, una confianza exagerada en sí mismo, es una capacidad de persistir en contra de las circunstancias. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona, a pesar de que vea que todo está perdido, él se lanza a hacer un esfuerzo adicional a una costa de su vida.
Por ejemplo, personas que se meten dentro de una llama para salvar un equipo, normalmente cosas. Es muy triste entender que se pierden vidas porque quieren salvar cosas que están aseguradas. Eso no tiene ningún sentido. Y ahí tiene que ver, entonces la fuerza interior aumenta las posibilidades de accidentalidad. Aunque si yo trabajara en el ejército sería lindo tener gente con mucha fuerza interior. En las empresas no es así. En las empresas es mejor que la gente diga, no, a mí me da miedo. Si yo no soy capaz. Eso es importante porque sabemos que muchos accidentes se evitan cuando la persona tiene esta característica baja. Ansiedad. Miren lo que llamaríamos estrés. ¿Cuál es el problema del estrés? Que es una reacción emocional negativa ante una situación específica. Tiene que pasar algo afuera. Sabemos que las personas de más puntaje se accidentan porque se bloquea su atención y concentración. El tipo se paraliza y no sabe qué hacer. O hace algo como lanzarse de un camión de esos de Cerrejón, de un camión de esos altísimos, yo no sé cuántos metros tiene, lanzarse en un momento de estrés, de ansiedad. Y pues el resultado es inhibidores emocionales del rendimiento y del comportamiento seguro. Este factor es muy importante. También ansiedad tiene algo muy importante a nivel de salud ocupacional, y es que la persona con altos puntajes puede sufrir enfermedades típicas del estrés, como enfermedades vasculares y todas esas cosas. Y ya hay jubilaciones por ansiedad. O sea, ya en Colombia hay personas jubiladas por extraordinaria ansiedad que se jubilan. Un paciente mío me contó esa historia. Se jubiló por ansiedad, exactamente ese fue el diagnóstico. El seguro le pagó la deuda de la casa y del carro porque estaba inválido, y él con un abogado demandó a la empresa, porque la empresa, según la ley, es responsable de la ansiedad de él. Eso dice la ley. Entonces él usó una figura que se llama la solidaridad patronal o algo así, donde el patrono es responsable. Si yo contrato a un ciego para que maneje un carro y el ciego se choca, por decir algo extremo, yo soy responsable de ese accidente porque contraté a una persona ciega. Igual pasa con la ansiedad. Si yo contraté a una persona ansiosa y ella se invalida por ansiedad, la culpa es de la empresa. Entonces, después de que le dan su pensión, el seguro le paga la casa y le paga todos los créditos que tenga, que estén asegurados contra invalidez, demanda a la empresa, ¿verdad? Entonces, con un abogado bien listo, pues puede prosperar esa demanda contra la empresa. Dolor psicológico. Este es uno de los factores más pesados para explicar y muestra la culpa neurótica, el sufrimiento inconsciente y difuso que lo podemos ubicar en el cerebro límbico. O sea, es una rabia, una angustia explosiva que aumenta la posibilidad de accidentarse. Son personas que estallan, que son con frecuencia agresivas, que son con frecuencia rabiosas, como amargados. Todas estas cosas son dolor psicológico. Y en lo que yo he investigado, tiene que ver con 3 heridas profundas en la infancia, muy profundas, que es abandono, agresión y abuso sexual. Son las 3 heridas que están. Inclusive esto me apasionó tanto que yo escribí un libro que se llama así, Abandono, agresión y abuso sexual, 3 heridas emocionales de la infancia. Está en Amazon. ¿Por qué? Porque estas 3 heridas llevan a que la persona sienta que no vale nada, por eso se puede accidentar, sienta que se quiere morir o quiere dañar y que merece ser dañado. Son las 3 heridas en la infancia que dañan. ¿Qué encontramos? Cuando la gerente de esta empresa de aseo estaba hablando con los trabajadores a propósito de un accidente mortal, les decía, muchachos, ustedes valen mucho, ustedes son valiosos. Y ellos se miraban como diciendo, usted está hablando de basura, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, a mí me llamaba la atención, yo estaba adelante escuchando a la gerente y los muchachos se miraban como diciendo, valioso yo, si yo recojo basura, yo no soy nada. Entonces, eso tiene que ver con esa escala, esa sensación de indignidad que me permite sacrificarme, matar, dañar, matarme sin ningún problema, como decir, moral, porque yo tengo mucha rabia dentro. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención a esta escala. Y que encontramos como falta de respeto por mi cuerpo, falta de dignidad, desprecio por lo espiritual, maltrato a mis seres queridos, inmoralidad y ilegalidad. O sea, este dolor psicológico tiene otras características sociales que están asociadas. Otra variable se llama control emocional. Control emocional tiene que ver con la regulación de los estados de tensión, es decir, en última la persona oculta sus emociones. Y encontramos que entre más control emocional, más posibilidades de accidentarse. Razonamiento nos habla del nivel general de inteligencia. El razonamiento nos muestra qué tanta capacidad de comprensión tiene la persona. El gran problema de este razonamiento es que en general no es muy útil en personas de bajo nivel. Las personas de bajo nivel tienen las instrucciones absolutamente claras, no tienen que tomar decisiones. Entonces, teóricamente, y encontramos que entre más alto el puntaje había menores posibilidades, pero
No es significativo porque la mayoría de las personas que trabajan en áreas de riesgo no son profesionales, entonces no tienen necesidad de la inteligencia, por eso no es definitivo. Tal vez si habláramos de astronautas o pilotos o cosas así, o ingenieros que trabajan en sitios de riesgo, sí sería importante, pero en este caso todavía no. Y otra que es muy interesante se llama pensamiento teórico, que es la capacidad de englobarse. Los humanos tenemos hemisferio derecho, soñador, idealista, hemisferio izquierdo, realista y práctico. Esto es lo que mide el pensamiento teórico, digamos la orientación hemisférica de la inteligencia, de manera que las personas de alto pensamiento teórico se accidentan más porque se distraen. Es decir, su imaginación los lleva a asumir cosas que no son. Nos decía una persona que va manejando en su carro con un puntaje alto de pensamiento y ve que la persona de adelante, los carros, 3 carros adelante, arrancan a manejar. Y el que está adelante, él no lo mira, sino que como él ve a los de adelante, él se imagina que el de adelante también va a arrancar y él arranca y lo golpea. Sí, es decir, la imaginación nos lleva a distraernos, de manera que es un factor de riesgo. Y si la persona tiene puntajes bajos en pensamiento teórico, es decir, es pensamiento práctico, es más cuidadosa y tiene menos posibilidades de accidentarse. Velocidad de reacción, muy importante, muestra la respuesta rápida. Entre más respuesta rápida, menos posibilidades de accidentarse. Eso nos dio la investigación y creo que ustedes cuando evalúan conductores y cosas así lo saben, que este es uno de los puntos necesarios para manejar. ¿Qué tan rápido soy yo capaz de responder entre el estímulo y la respuesta? Esto se puede medir en el perfil de personalidad. Y finalmente, un factor de mucho impacto, está de primera o segunda, ahí va, que es la fuerza o poder que se maneja sobre otro y que en resumen dice que la persona sumisa es riesgosa porque es capaz de obedecer una orden insegura. ¿Correcto? Entonces, este fue un gran descubrimiento porque inicialmente pensábamos que la persona dominante decía, yo hago esto y hago lo que se me da la gana en mi accidente. No, realmente en nuestro medio latinoamericano es la persona sumisa la que tiene más alto riesgo de accidentarse. Porque le preguntábamos a una persona de estas, ¿usted sería capaz de subirse sin casco si su jefe le da la orden? Y decían, sí, sí, si el jefe lo dice, sí, porque él sabrá por qué. Es decir, la persona no valora el riesgo, sino que si el jefe lo dice, lo hace. De manera que la persona tiende a juzgar que lo que le diga el jefe es correcto. Y los jefes no están del lado de seguridad, sino están más del lado de producción. Entonces el jefe puede, cuando está muy presionado, dar órdenes inseguras y la persona dominante dice, no, yo no hago eso. Es capaz. Mientras que el sumiso dice, sí, está bien. No, me dio miedo. ¿Qué tal? Ese es el resumen de la prueba. No sé si hay alguna pregunta, si me la pueden hacer en el chat. Pero esto es como la parte clara de la interpretación. Importante mirar el informe. ¿Qué es lo más importante que les recomiendo ahora? Que ustedes apliquen la prueba. Les voy a dar mi WhatsApp para que se estén comunicando. No sé si lo tienen, pero por si no lo tienen, aquí se lo doy. 57-300-756-3440. ¿Qué les recomiendo? Apliquen la prueba a personas que conozcan. Apliquen la prueba a todos los de la oficina, a todos los del grupo. Apliquen la prueba a trabajadores que ustedes conozcan. Me vas escribiendo las preguntas, Juan. Pero lo primero que tienen que hacer es aplíquensela a todo el que conozcan para que puedan correlacionar lo que ven con el resultado de la prueba. Eso nos ayuda muchísimo a tomar confianza en la herramienta. No solo es relacionado con el tema de factores externos, digamos hasta qué punto, no sé si, por ejemplo, pacientes con ciertos diagnósticos psiquiátricos puedan, digamos, calificar más alto en el dolor psicológico, por ejemplo. Sí, No claro, sé si... toda la vida los vas a Ok, tener altísimo en dolor psicológico y en ansiedad. ok. Y es posible que en valentía, pero fijo, porque yo te lo digo, porque yo aplico la prueba en muchas circunstancias, entre ellas a pacientes, y van a aparecer. Lo que ya hacer el diagnóstico fino de la parte psiquiátrica, pues la prueba no llega hasta allá, porque Sí, sí. Ujú. no ha sido aplicada a pacientes psiquiátricos para poder hacer un análisis discriminante. Pero todos te van a puntuar dolor psicológico alto. De eso puedes estar absolutamente seguro porque llevo mucho tiempo aplicándola y lo que he aprendido es que las personas son heridas desde atrás, desde la infancia. Todas esas personas psiquiátricas, tú dices, ¿qué pasó en su embarazo? No, mi mamá la intentaron amenazar, le echaron de la casa, mi abuelo la golpeaba, mi papá llegaba borracho y la violaba. Todos tienen unas historias terribles desde la mismo inicio de embarazo hasta los 3 primeros años. Cuando me llega a mí un paciente con depresión o cosas así graves o problemas psiquiátricos, yo de una le pregunto sobre el embarazo y los 3 primeros años y siempre encuentro ahí la raíz. De manera que eso lo vas a encontrar sí o sí. Y lo otro que vamos a encontrar es un deterioro tremendo en la inteligencia, ¿no? Unos puntajes absurdamente bajos en inteligencia, porque pues cuando yo estoy en un problema psiquiátrico pierdo el contacto con la realidad, ¿no? Pero ya el diagnóstico diferencial de si es una enfermedad orgánica, un problema psiquiátrico, no lo alcanza a hacer la prueba. Pero sí, bueno, ya evaluando un poquito más, cuando tú tienes un bombillo rojo ahí, porque la prueba te saca unos puntos rojos, ya puedes en el examen evaluar un poco más, ¿no es cierto?
De todas maneras, yo no recomendaría a una persona con un puntaje extremo en dolor psicológico en general contratarlo, ¿no? Eso y sumisión y valentía y ya tienes el cóctel. Es que este es el peso sobre el accidente. ¿Me explico? O sea, esta barra significa que no importa la dirección, porque eso depende de la dirección de la variable, pero el tamaño de la barra significa qué tanto explica el accidente esa variable. Entonces, las 4 primeras son críticas. Si una persona te aparece sumisa con alto dolor psicológico, yo diría, wow, tiene un riesgo muy alto. Te van a salir ahí dos rojitos en el informe. Y si te sale además ansioso y con alta fuerza interior, o sea, entre más arriba estén estas, más impacto tiene. Si ya me sale con un razonamiento bajo, responsabilidad baja y alto dolor psicológico, bueno, pero en general, cuando yo estoy hablando de la vida de la gente, prefiero ser estricto y no complaciente, ¿correcto? Porque estamos hablando de la vida de una persona. Espérame que yo te iba a mostrar aquí algo que es esto. Este es el informe nos ayuda a visualizar, porque yo sé que ustedes tienen mucho trabajo y que no pueden sentarse a leer todo, y cuando uno ya lo ha leído una vez, ya no necesita leerlo más veces, porque ya sabe de qué se trata. Después de que usted lea los primeros 20 informes, ya usted no va a querer leer todo. Entonces, el semáforo es lo que nos ayuda, ¿verdad? Alto riesgo, rojo, mediano amarillo y bajo riesgo verde.